Proseguimos con la primera mesa multidisciplinar de este octavo congreso, que tiene por título Atención centrada en la persona. Para ello contamos, en breve podremos ver a través de Zoom, con la doctora Silvia Castillo, que es especialista en neumología con dedicación a la fibrosis quística infantil, desde la residencia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. También tenemos a mi derecha a Alejandro Fernández, responsable del área de cohesión social y coordinación sociosanitaria de COCENFE Nacional, graduado en trabajo social y especializado en políticas de bienestar, planificación y gestión de proyectos y programas sociales, evaluación de proyectos y políticas públicas y en metodologías para el desarrollo comunitario. Hola, Alejandro. Hola, buenas. Bienvenido. También contamos con Silvia Castro. Ella es máster en Trabajo Social Sanitario, trabajadora social en la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, miembro del Grupo Español de Trabajadoras Sociales de la Federación Española de Fibrosis Quística, valoradora de la dependencia también, perito social, trabajadora social en servicios sociales comunitarios. Egunon, buenos días. Buenos días. Y a mi izquierda, Blanca Ruiz. Tiene fibrosis quística y es trasplantada bipulmonar desde hace 12 años, presidenta de la Asociación Cántabra de Fibrosis Quística y expresidenta de la Federación. Buenos días. Muy buenos días. Antes de empezar con las preguntas, sí que me gustaría recordaros que tenéis unas cartulinas que justo están dispuestas para eso, para que podáis ir apuntando todas vuestras preguntas, las recogerán nuestros compañeros y compañeras y luego nos las darán tras nuestro coloquio, digamos, luego abriremos a ese turno de preguntas por parte de tanto de las personas que estáis aquí de forma presencial como aquellas que nos estáis siguiendo online, que también sois muchas. Bueno, comencemos. Alejandro, comienzo contigo. ¿Qué ha supuesto el paradigma de atención centrada en la persona frente a aquel paradigma clásico, ¿no?, donde el médico era el experto, sobre todo para las personas con discapacidad? Pues bueno, comentar que eso, lo que añadir, que estoy aquí representando a COCENFE Nacional. Y bueno, estas opiniones ahora mismo todas estas cuestiones las estamos trabajando bastante también en el marco de la coordinación sociosanitaria. Sé que nos vamos a complementar y luego tenemos otro turno de palabra para compensar algunas cuestiones que hayamos dicho y entrar en el debate. Pero sí que es verdad, y no quiero ser negativo, pero sí que es verdad que creo que lo que hay que celebrar ahora también es que tengamos claro cuál es el horizonte. Tenemos un consenso más o menos entre los sectores profesionales, la sociedad civil organizada, el movimiento asociativo, que es fundamental para articular todas estas propuestas y reivindicar, porque sabemos que sin el movimiento asociativo no sería posible, seguro, estar desde luego hoy aquí, pero tampoco estar hablando del paradigma de la autonomía personal o de la atención centrada en la persona. Y creo que hay consenso en que tenemos que tender hacia ese horizonte. Pero la realidad es que a día de hoy todavía sigue habiendo y produciéndose determinados factores condicionantes estructurales. Es decir, tenemos un largo recorrido hasta llegar a esa situación de atención centrada en la persona, que sí, que se dan o que podemos decir que hay situaciones en las que se están produciendo metodologías y formas de intervención piloto en las que nos tenemos que fijar, de las que tenemos que aprender, que tenemos que fortalecer ese trabajo en red para expandirlas. Pero lo cierto, y digo que es una cuestión estructural, porque vemos que hay podríamos discutirlo y podríamos determinar más cuestiones y profundizar más sobre ello, pero hay como 3 niveles básicos: un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. En ese nivel macro, que se sitúan las políticas públicas y las instituciones públicas y privadas, pero voy a hacer hincapié en las políticas públicas y su efecto para poder abrir marcos de atención centrada en la persona, para poder reducir esa fragmentación de los servicios, poder avanzar en esa desigualdad que a veces se produce a nivel territorial, tanto en las competencias de la Administración General del Estado como en las competencias autonómicas. Sin duda, sin unas políticas públicas que respalden y que propicien el desarrollo de metodologías que atiendan a la autonomía personal, a la dignidad, desde un enfoque de derechos, a la atención centrada en la persona,
no sería posible. Luego hay ese nivel meso en el que se sitúan todas las planificaciones sanitarias, de servicios sociales, de gerencias, etcétera, que también son una palanca imprescindible para poder desplegar y para poder digamos, avanzar en ese marco que nos tienen que permitir las políticas públicas o la realidad y la idiosincrasia, atendiendo a la realidad y a la idiosincrasia de cada uno de los territorios, ¿no? y de las especialidades. Y luego ese nivel micro que comentaba que es fundamental y posiblemente aquí todos los grupos profesionales y el movimiento asociativo trabajan codo con codo con los profesionales del ámbito de la salud, con los profesionales del ámbito de los servicios sociales. Lo que pasa que evidentemente si no hay una estructura que posibilite y que dote de recursos la atención y un cambio real en el paradigma, como haciendo referencia a la pregunta, pues difícilmente podremos tender hacia un horizonte y hacerlo efectivo. Hacerlo efectivo sin condiciones, que no sea una cuestión o excepcionalidades en determinados entornos. Hago hincapié en el espacio micro porque también es un área que tenemos que seguir fortaleciendo, porque nos damos cuenta, por ejemplo, hace un momento en la inauguración hacía mención Cristina a la campaña Invisibles, que ahora vinculada a la discapacidad orgánica y al reconocimiento y la visibilidad de la discapacidad orgánica o la situación de invisibilidad. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta ahora, que seguramente lo conozcáis, el Libro Blanco de la Discapacidad Orgánica, que nos ha permitido profundizar sobre la situación del colectivo. Nos hemos dado cuenta de una problemática que se reproduce, que es el descrédito y a veces la psicologización hacia la sintomatología, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en el reconocimiento, en que la cuestión de las enfermedades crónicas, la discapacidad orgánica, los cuidados de larga duración, desde un enfoque de derechos o la atención centrada en la persona como metodología de intervención, esté presente también en los itinerarios formativos y en los espacios de sensibilización en los colectivos profesionales y también asociativos, pero sobre todo en los colectivos profesionales que van a desarrollar estas intervenciones. Aún así, creo que es el espacio en el que veo con más optimismo, porque la realidad es que, sobre todo en el movimiento asociativo, tenemos larga trayectoria y hoy este congreso es ejemplo de esa trayectoria de colaboración y de compromiso del movimiento asociativo y de los profesionales en este sentido. Otra de las cuestiones que mencioné, que es la desigualdad en determinados casos en la cobertura asistencial territorial, que origina y que todas aquí seguro que a veces, y me permito el verbo sufrir, ¿no? Sufrir la descoordinación y esos itinerarios asistenciales tediosos para acceder a un recurso de calidad. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el caso del entorno rural, ¿no? El entorno rural, o a veces también en el urbano, no necesariamente en lo rural, ¿no? Pero es un elemento que también tiene una problemática muy concreta para poder acceder a esos recursos de calidad. Por tanto, tenemos que entonces, y esto entronca con una cuestión de la atención centrada en la persona, que es la proximidad. Si no desarrollamos servicios de proximidad, servicios deslocalizados, difícilmente vamos a poder realizar esta cuestión de la atención integrada, de la atención centrada en la persona, reducir la fragmentación, aumentar dotar de recursos a los sistemas para que podamos tender hacia un espacio sociosanitario inclusivo, porque, claro, como comentaba antes, si no hago más referencia y dejo paso a mis compañeras, se trata de una cuestión de derechos, pero también se trata de una cuestión que debemos analizarla con un enfoque estructural, porque interfieren esas capas que comentaba, y dentro de esas capas evidentemente podríamos expandirnos más. Muchísimas gracias, Alejandro. Sin duda, porque aunque estamos optimistas, en referencia a las últimas noticias, este también es un espacio para reivindicar y poner, ¿no?, los puntos sobre las íes y decir, bueno, hay ciertas áreas de mejora, abordémoslas en conjunto, sin duda.
Silvia, coméntanos, desde el trabajo social sanitario, en las asociaciones de pacientes, ¿cómo incorporáis esta atención que es pues, bueno, más centrada, ¿no? en la persona? Y también me gustaría además que nos hables de los retos de este tipo, ¿no? de intervención. Teníamos preparado una presentación para que también un poco veamos gráficamente lo que quería transmitiros. Pues siguiendo en la línea de lo que comentaba Alejandro, es muy importante aterrizar y que pensemos el concepto de lo que es la atención integral centrada en la persona. Tenemos que ver a la persona en todo su conjunto. Entonces, ¿de qué forma nosotros pues, podemos entender? A ver, un segundito. Quizá ese. No, ¿o está apagado? A ver, voy a intentarlo yo, tampoco lo voy a hacer mejor, pero por si apunto a algún otro sitio. ¿Podemos pasar, compañeros? Quizá tenemos el control desde la parte técnica, porque por algún motivo no conseguimos pasar la diapositiva. Parece. Bueno, si quieres puedes proseguir, Silvia. Enseguida tendremos... Pues lo que comentaba, lo que primero tenemos que hacer es aterrizar y pensar qué es el modelo de atención integral centrado en la persona, a qué nos referimos con eso. Si vemos a la persona desde una base inicial, desde lo que es el concepto de salud, que nos define la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el completo bienestar físico, social, emocional de la persona. Entonces vemos a la persona ya en todo su conjunto, no solamente como enferma, ¿vale? En ese sentido, pues vamos viendo cómo la atención centrada en la persona va a tener como referente la calidad de vida de esa persona, como la participación de esa persona, cómo la persona va a estar siempre en el centro de todas las miradas, de todas las intervenciones y de todos los profesionales que vamos a trabajar siguiendo ese modelo, ¿vale? Entonces, es muy importante aterrizar y pensar en eso. Vamos a ver a la persona como un conjunto, no es una persona aislada, sino que es una persona con necesidades, con dificultades, con unas circunstancias económicas, personales, familiares, que son lo que nos va a llevar a pensar y a planificar, trabajar en un proyecto de vida de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, a sus recursos personales y poder potenciar todas sus capacidades y enfocarlo en lo que mejor le viene. Por supuesto, todo esto es muy importante centrarlo con el equipo multidisciplinar. No podemos solamente trabajar desde la perspectiva de las asociaciones, que tengamos un equipo con un trabajador social sanitario que sí que pueda conocer cuáles son las circunstancias y las necesidades de la persona, si eso no lo transmitimos al resto de equipos que conformamos los equipos multidisciplinares, tanto en las asociaciones como en las unidades de referencia. Gracias. Entonces, es súper importante el que podamos trabajar siempre con esa visión de la persona como conjunto, la persona como un todo, ¿vale? Y con todas sus circunstancias. Entonces, bueno, es fundamental eso, ¿no? Pues valorar, como decía, cuáles son todas las circunstancias, los potenciales, las capacidades y con qué recursos contamos en su entorno para poder adecuarle y adaptarle el plan o la planificación individualizada de atención a esa persona con todos los recursos a su alcance y que tengamos. Entonces, es muy importante la accesibilidad a esos recursos. No todas las familias viven en una capital, no todas las familias viven al lado de una unidad de referencia y no todas las familias tienen los mismos recursos para poder acceder a todos esos otros recursos que nos permite la administración pública. Con lo cual, es muy importante la coordinación desde las asociaciones de pacientes y con el resto de entidades y de recursos públicos y de privados de los entornos. Entonces, como comentábamos, ¿no? Siempre vamos a centrarnos en la mejora de la calidad de vida de las personas. Por supuesto, desde el respeto hacia la persona, su proyecto de vida, cuáles son sus valores, cuál es su idea de lo que quiere llegar a ser, qué quiere conseguir, cuáles son sus metas y que participe siempre en todas las decisiones. Nos encontramos con que tenemos aquí a personas con distintos recursos que pueden o no compartir la toma de decisiones, porque también hay casos de menores que son sus familias con las que vamos a tener que trabajar desde las asociaciones. Siempre el trabajo que compartamos con el resto de profesionales va a enriquecer a la visión de ese proyecto que se elabore con ellos y además pues
comunicándoles de forma clara, concreta y precisa a las personas para que sepan a dónde vamos, porque luego nos encontramos con un inmenso muro de burocracia, de peldaños, de escaleras, que sí es cierto que la fibrosis quística es una discapacidad invisible porque no es perceptible, pero tiene muchas barreras que en otro tipo de discapacidad pues no somos capaces de incluso de entender, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la persona con fibrosis quística en este entorno pues es más vulnerable, porque hoy hemos vuelto a las mascarillas y sin embargo ya estamos como que algo normalizado, vamos a volver a las mascarillas, no nos damos cuenta de que estamos trabajando con personas muy vulnerables. Entonces hoy mismo es un acto, ¿no?, de darnos cuenta de nuevo de dónde estamos, a dónde trabajamos y por qué hacemos las cosas que hacemos en este mundo, en este colectivo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades, cómo van cambiando las necesidades de las personas a lo largo del tiempo y que ahora con este nuevo paradigma de los nuevos medicamentos pues tenemos otro reto y otra forma de poder trabajar con la familia. Entonces, por supuesto, que accedan las personas a la información necesaria en cada momento de su etapa, de su ciclo vital. Hay que respetar los tiempos porque no puedes dar ni trabajar con todas las personas de la misma manera. Cada uno necesita su espacio, su tiempo, su momento y va a adquirir esa información o esos conocimientos sobre la enfermedad y sobre el manejo poco a poco en función de lo que vaya necesitando. Por supuesto que siempre desde las entidades no podemos perder cuáles son nuestra misión y vamos alineados con las necesidades de las personas con fibrosis quística, que son nuestro objetivo final, y la familia. Que por supuesto siempre sea en un trabajo coordinado a nivel asociativo y a nivel público con los hospitales y con los servicios sociales y públicos, enfocados por supuesto a mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta las consideraciones familiares y personales, y que el centro, no se nos puede olvidar, que siempre es la persona con fibrosis quística, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros retos como asociación, ¿no? ¿Qué retos para que se cumpla la atención sociosanitaria? Pues que sí que sea real esa coordinación sociosanitaria, porque es verdad que siempre trabajamos en equipo, pero hay veces que esa comunicación falla, bien por temas burocráticos, bien por temas de mucho trabajo, bien por temas de que hablamos otro lenguaje y que, bueno, que tenemos que intentar llegar a un punto de acuerdo, porque nuestro objetivo final son las personas y su calidad de vida y su bienestar, con lo cual tenemos que encontrar ese punto de trabajo y de comunicación en el que nos entendamos con el mismo lenguaje, tanto los sanitarios como los sociosanitarios, y que trabajemos en una misma línea. Los pacientes tienen muchísimo que decir cuando son pequeños sus familias, cuando van creciendo los pacientes expertos, y con el nuevo reto de los pacientes, con los nuevos moduladores, pues es que el paradigma ha cambiado. La fibrosis quística de hace 10 años y 12 años no tiene nada que ver con la fibrosis quística de ahora, de las familias que se acaban de diagnosticar en estos últimos meses, porque tú vives una fibrosis quística de la esperanza, vives una fibrosis quística que se está cronificando y que vas a llevar una vida plena, con unos objetivos a largo plazo, con lo cual aquí el sujeto activo va a ser siempre la persona con fibrosis quística. Entonces, vamos a ir creciendo, adaptando y modificando todos nuestros recursos, todos nuestros esfuerzos a esas necesidades que se le están planteando a las personas que hoy en día pues, no tienen casi ninguna dificultad para poder conseguir una vida plena y sin problemas comparado con otras personas en su misma circunstancia. El que, por supuesto, los profesionales sanitarios y sociosanitarios vayamos de la mano, y los proyectos pilotos de telemedicina, pues que si la persona va a tener cada vez menos secuelas, va a tener menos dificultades, pues que sean una forma de control mucho más dinámico, más flexible, que no le interrumpa su vida cotidiana, que no le haga tantos parones en su actividad laboral, formativa, y que las familias también tengan la menor repercusión social y laboral y económica posible. Y luego en los servicios que prestamos, pues que siempre estén adaptados a la necesidad y a las distintas etapas que la persona va viviendo a lo largo de su vida. Muchísimas gracias, Silvia. Sin duda, vais un poquito, ha comenzado Alejandro, y yo creo que vamos a ir sumando, ¿verdad? Porque de alguna manera, unos y otras, de forma transversal, vais tocando puntos comunes. Doctora Silvia Castillo, buenos días. Ahora mismo la volveremos a ver en pantalla. A usted le voy a preguntar desde el punto de vista médico, ¿qué beneficios aporta involucrar, por ejemplo, en este caso de forma activa, a los pacientes y a su entorno en su propio cuidado?
Hola, buenos días a todos. Disculpar no estar ahí con vosotros. Me hubiese encantado compartir mesa presencialmente, pero por circunstancias familiares no he podido. Y comparto todo lo que habéis dicho. Es fundamental tener en mente lo que dice la OMS. La enfermedad no es un pulmón, no es un páncreas, no es un tubo digestivo, sino que es una persona y a esa persona hay que ayudarla, hay que saber qué es lo que tiene, explicarle. Y aquí la implicación tanto del paciente como de la familia en el cuidado de esa enfermedad es fundamental. Nosotros como pediatras pues quizá tenemos la suerte de vivir todo el desarrollo evolutivo de ese recién nacido que se diagnostica por cribado neonatal. Ahí tenemos que implicar a toda la familia, a todos los cuidadores en el cuidado de la enfermedad, en que entiendan cuándo tiene algún tipo de síntoma su hijo, pues para que lo entiendan, para que pregunten. Sobre todo, aparte de decir, tienes que hacer esto, 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 es muy importante que ellos nos expresen todos sus miedos para poder ayudarlos. Y conforme ese niño pues, se va haciendo mayor, lo tenemos que ir implicando en el cuidado de su propia enfermedad, porque surgen dudas, surgen miedos con la escolaridad, lo lleva al colegio, no lo lleva al colegio, allí estará bien cuidado, no estará bien cuidado. Entonces es algo que tenemos que ir de la mano, tanto las familias como los pacientes, como los médicos, para ir resolviendo esos miedos, esas dudas, esas incertidumbres que pueden surgir. Luego, también es verdad que nos encontramos en una etapa difícil, que es la adolescencia, y aquí es importantísimo implicar al adolescente y hacerle entender lo que tiene para no estar con la medicina, que para mí es algo ya que está muy anticuado, el decir, el médico es la autoridad, te dice lo que tiene que hacer y se acabó. No, pues hay que hacerle entender por qué es cada tratamiento, qué beneficios va a obtener utilizando esos tratamientos, intentar negociar, llegar a acuerdos, por qué rechazas una cosa, por qué otra no, pues hacer cambios de tratamiento para favorecer una mejor tolerancia y con eso, con el cambio que estamos viviendo gracias a los moduladores, pues conseguir una vida adulta plena con un paciente consciente de su enfermedad, de los cuidados que necesita, el saber cuándo puedo hacer más, cuándo debo hacer menos, cuándo consultar, cuándo preocuparme, no preocuparme. Entonces, al final, es que formamos una gran familia. Yo creo que ya también la relación ya no es de médico-paciente, tú estás en el otro lado de la mesa, yo te digo lo que tienes que hacer, sino que hay que entender las necesidades, las dificultades económicas de las familias, ayudarles a acceder a los tratamientos cuando viven lejos, cuando no están cerca de los centros de referencia, como bien habéis dicho, e intentar, pues, en esas dudas, esos miedos, ya no solo médicos, sino también psicosociales, yo creo que es fundamental implicarnos en ese cuidado y en esa atención que necesitan. Volvemos un poco a eso, ¿no? A la implicación, a la necesidad de coordinación, al acceso entendido de la forma más amplia posible. Blanca, hola. ¿Tú has notado como paciente este cambio de paradigma del que estamos hablando y que aunque ahora es incipiente, parece que se va a quedar entre nosotras? Pues la verdad es que absolutamente sí. Sí. Desde mi experiencia personal, está claro que aquí hay muchos testimonios y ojalá luego en el momento de preguntas alguno quiera expresar el suyo, pero desde mi punto de vista ha habido un cambio. Oyendo a la doctora me he dado cuenta que es real mi percepción. Pienso que tiene mucho que ver el tema generacional. Primero, bueno, pues porque era una enfermedad pediátrica, la esperanza de vida era corta, los médicos que nos atendían, a ver, yo quiero comparar, por ejemplo, la mesa de la consulta. Antes llegabas a la consulta y esa mesa marcaba una distancia muy grande, mental, no solo física, entre el paciente y el médico. Tú llegabas y te decían, él miraba la espirometría, que no te la decía, o en mi caso no te decía nada, y te decía, ¿has adelgazado? ¿Estás comiendo bien? Sí, no, bueno, lo que sea. Te daba las pautas, apretón de manos y ya está. Y hasta dentro de 2 o 3 meses, depende de cómo estuvieras. Y ahora esa mesa que antes marcaba esa distancia, para mí se ha convertido en una mesa de trabajo común. ¿Vale? Ahora te explican, te enseñan el ordenador, te dicen, pues mira, has tenido una subida, una bajada, buscas una solución conjunta.
tu médico sabe perfectamente cuál es tu vida diaria, qué haces. Yo recuerdo de estar con la endocrina y decirme, este día tuviste una subida, y yo que lo tengo apuntado, es que me tomé una cerveza 00, ya está. ¿Sabes? Pero te pregunta, te responde ahí como un feedback, y yo creo que el cambio generacional de, bueno, hay médicos que se han ido jubilando. Yo tengo 46 años y me diagnosticaron a los 4 meses, entonces he pasado por varios médicos que ahora mismo pues están jubilados, y se han incorporado nuevos médicos que al final somos contemporáneos y el trato también es diferente, es un más tú a tú, no sé si me entiendes. Sí. Entonces todo eso yo lo he notado muchísimo. Y sí que es verdad que la creación de la fundación fue un paso muy importante, porque ahí sí que se creó un equipo de trabajo entre pacientes y médicos. Y, hombre, está claro que el conseguir que aprueben estas medicaciones y tal ha hecho ver que el tándem funciona, o sea, que funciona mejor cuando trabajamos todos juntos que no cuando vamos uno por cada lado. Y no cabe duda que para la atención a nosotros, para nuestra seguridad, para nuestro autocuidado, toda esa cercanía del médico, a ver, hablo del médico, pero está claro que enfermería y todo el personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociales, se han acercado mucho, y hemos pasado de que nos vean como, pues como decía la doctora, como un pulmón, un páncreas, un hígado, a que nos vean como una persona que también necesita atender su salud mental, y esa seguridad que ellos nos transmiten ahora es muy buena para nuestra salud mental, y el estar bien mentalmente repercute muy positivamente en el resto de lo que es la enfermedad de la fibrosis. Entonces eso, yo desde mi punto de vista el cambio ha sido muy, muy importante, sí. Qué bueno. Hablabas además del equipo sanitario, ¿no? Es verdad que también siempre hemos centrado, como hemos focalizado en la médica, el médico, y no, sí, hay ¿sabes un equipo... lo que pasa? Que la enfermería han sido como un poco cómplices nuestros también, porque como es al primero que te encuentras cuando llegas y es al que le haces preguntas como queda mucho para que me vea el doctor, no sé qué. Entonces siempre han sido un poco los cómplices, siempre, desde siempre, pero como que ahora ya sí es todo el conjunto del personal sanitario el que ves tú que ya está mucho más cerca de nosotros. Sí, que esa forma de ser, de estar, ¿no? De compartir, de alguna manera ya se instaura como algo, Sí, ¿no? sí. Más estructural, como decía Alejandro, que todavía falta, sin duda, estructura. ¿Hacia dónde crees que tiene que evolucionar los nuevos modelos de cuidado, Alejandro? Centrados eso, ¿no? En la persona, y que sean más efectivos y afectivos. Totalmente. De hecho, vamos, me alegro mucho de las perspectivas que hemos compartido y que hayáis ahora, Blanca, haciendo referencia a esa transformación o a ese cambio de esa corrección de los desequilibrios que se daban en las atenciones y en el día a día de las personas, de las pacientes. Es muy interesante porque insisto en esta cuestión estructural, y también por no, bueno, pues por continuar con esa posición, porque creo que el futuro tiene que pasar por un abordaje, como digo, estructural. Es decir, tenemos afortunadísimamente experiencias y un montón de situaciones de éxito que tenemos que aprender de ellas, que tenemos que compartir y que tenemos que reproducir. Y ahí está, creo que, una de las claves, ¿no? Tenemos que ser capaces de que esto suceda, no salvo excepciones, sino que pueda suceder en la proximidad de las personas, o lo más cerca posible de las personas, para evitar lo que comentábamos antes, que son esos itinerarios para poder acceder, pues, a centros de referencia, pero también para poder acceder a otro tipo de servicios y recursos que tienen que ver con los cuidados de larga duración, ¿no? Todo eso, y no sé si soy a veces, creo que muy pesado con la cuestión estructural, porque creo que sin una dotación de recursos, sin una planificación que permita desarrollar esto como un derecho, que no sea una cuestión de voluntariedades, que también evidentemente hay una cuestión de voluntad, de sensibilidad, de concienciación, y está claro que si no fuese por eso, posiblemente
no estaríamos hablando de los casos de éxito que a veces forman parte más de ese espacio de sensibilidad profesional y de buen hacer profesional, a veces en contra, y no quiero ser negativo, pero a veces en contra de pocos recursos, de recursos que no son sostenibles o que no tienen una dotación sostenible en el tiempo. Por tanto, sí que considero que hay que pensarlo como una globalidad. Y desde luego que la cuestión que comentábamos hace un momento del bienestar psicoemocional de las personas, de también la situación y lo vemos nosotras en COCENFE con la cuestión de la discapacidad orgánica, también con la cuestión de la invisibilidad a veces por parte pues de las administraciones o de la sociedad, que es vivida como una negación a veces de la existencia. Eso queda de manifiesto en el libro blanco de la discapacidad orgánica, pero tuvimos la oportunidad también de trabajar de manera con una metodología específica en esa investigación, en la que pudimos recoger un montón de testimonios en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el futuro pasa por seguir poniendo recursos en torno a ese horizonte que ya creo que compartimos, que es la atención integrada, la atención centrada en la persona, con la persona en el centro, que tenga una perspectiva también comunitaria, que aborde las problemáticas que afectan también, que son sobrevenidas a las circunstancias de salud o a las circunstancias sanitarias, que son un abordaje también que tenga que ver con los servicios y los recursos de apoyo, pero que también tiene efectos sobre la educación, sobre el empleo, sobre la propia vivienda, ¿no? Con esa cuestión más integral y bueno, más global, ¿no? De la persona como más sistémica, quizás, ¿no? La persona rodeada de un montón de sistemas que le afectan y sobre los que hay que trabajar. Creemos que esto se trata, y lo defendemos porque es porque significa también poner en el centro la diversidad humana y atender, pues, y evitar que se produzcan desigualdades y situaciones de discriminación que no podemos permitirnos. No deja de ser, e insisto en esto, que no estoy haciendo tanta referencia a la relación individual o lo que se está produciendo porque las compañeras lo han mostrado muy bien y también, como decía Silvia, el peso que juega y el rol que juega el movimiento asociativo en el papel de informar, de informar y de formar, porque afortunadamente la realidad, y esto nos lo encontramos día a día y aquí, vamos, no digo nada nuevo, sí que hay un cambio en la cuestión de la información, tanto facilitada por la sensibilización de los profesionales y también por el papel que juega el movimiento asociativo en la transferencia de información, de asesoramiento, de un acompañamiento en todos esos itinerarios, ¿no? Y a veces también una provisión de ayuda y de colaboración. Pero creemos sin duda que es un mandato de justicia social y es una demanda y una deuda que tiene que ser cubierta por todos los sectores que están implicados, ¿no? Por todos los grupos que están implicados. Desde luego hay una cuestión que antes no comenté, pero bueno, que se me olvidan también muchísimas cuestiones, que es la accesibilidad, la cuestión de la accesibilidad universal en todos los itinerarios. Es cierto que, insisto, nos encontramos, y soy optimista y tenemos que ser optimistas porque afortunadamente tenemos una certeza compartida. Sabemos que tenemos que tender hacia eso y además de saber que tenemos que tender hacia eso, tenemos casos de éxito. Creo que ahora el reto está en que esos casos de éxito puedan reproducirse y puedan extenderse, y desde luego que la accesibilidad universal, y no me voy a extender en este concepto y en esta cuestión, pero tiene que ser algo transversal, desde la cuestión del acceso a la información y facilitar una información cercana y de calidad y ajustada a cada una de las circunstancias, hasta la accesibilidad en los propios entornos y en los servicios, ¿no? Bueno, entonces no voy a extenderme mucho más, si queréis luego pues profundizamos. Luego podemos seguir sin duda. Y tirando un poquito del hilo, donde lo que buscamos efectivamente por justicia social es que esto no sea un privilegio, sino que sea un derecho universal compartido. Hablabas, Alejandro, también de la comunicación, ¿no? De cómo se da esa información.
En este caso, Silvia, tú que nos sigues desde casa o desde tu oficina, cuéntanos, ¿se forma a los médicos, al personal sociosanitario, se le forma realmente para que pueda comunicar de una forma afectiva, de una forma óptima, tanto a los familiares como a los pacientes? ¿En qué punto estamos respecto a esto? ¿No te oímos, Silvia? Un momentito. Perdonad, tenía silenciado el ordenador. Dinos. Nada, que os decía que en mi caso personal, formación reglada durante lo que es la carrera de medicina y luego posteriormente la residencia de pediatría, no. Al final es una formación que tú vas buscando, que durante la residencia, con el trato más directo con las familias y con los niños, pues vas viendo que tienes esa necesidad, y entonces son cursos que vas buscando posteriormente. Hay cursos que también a veces la industria organiza, y la verdad es que es un poco buscarnos la vida en ese sentido. Sí que es verdad que hay cursos, sobre todo no centrados en fibrosis quística o en otras enfermedades crónicas, pero todo lo que hay formativo más para la atención con el paciente, con las familias, es relacionado con la oncología y con cómo dar malas noticias. Entonces, gracias a esos cursos, pues también aprendes a empatizar, a pues eso, no culpabilizar, intentar entender a las familias, las necesidades, entender a los pacientes. Y poco a poco, con el día a día de la consulta, pues vas viendo lo que funciona mejor, lo que funciona peor, y creo que es una sensación general de la necesidad de esta formación, pues para ser más empáticos y poder estar mano a mano en el cuidado de los pacientes. Y probablemente además los mejores formadores y formadoras sean los pacientes expertos y expertas, sin duda. Además de verdad. ¿Verdad? Y a colación de eso también me gustaría preguntarte, Blanca, ¿cómo te sientes cuando te llaman paciente experta? Porque al fin y al cabo tú también vienes de un recorrido largo, como tú has dicho, hay cambio generacional. ¿Qué sientes? Bueno, al final nosotros también tenemos máster en fibrosis quística por propia experiencia. No hemos necesitado ir a la facultad, que la misma vida nos ha dado experiencias para especializarnos en nuestra propia enfermedad. No sé si la palabra es paciente experto, porque yo tampoco me considero experta en nada. Todos los días aprendo, sobre todo cada vez que vengo a un congreso tal, los compañeros me enseñan, los profesionales me enseñan cosas, o sea que es un aprendizaje continuo. Pero, hombre, lo que a mí me supone que me digan que soy paciente experto es, bueno, me da confianza. Me siento segura a la hora del autocuidado, a la hora de tomar decisiones, a la hora de percibir las sensaciones que el cuerpo me da. Antes había sensaciones que no reconocía y tenía que llamar a fulanito menganito de ¿a ti te pasa esto? ¿Y qué es? Y ahora, bueno, pues yo voy reconociendo ese tipo de sensaciones. El paciente experto yo creo que tiene una responsabilidad muy, muy grande, porque puede ayudar mucho a otros pacientes. Pero hay una línea ahí muy fina que a mí me da mucho miedo, porque hay quien no sabe identificarla, y es que no somos médicos. Al final nosotros hablamos desde la experiencia, desde las vivencias. Nosotros podemos aconsejar, bueno, pues yo soy muy de aconsejar deporte, como todo el mundo sabe, todo el que me conoce, pero no tenemos que olvidarnos de que detrás de un paciente experto hay un médico que le ha apoyado, un personal sanitario que le apoya, trabajadores sociales, ¿vale? O sea, que no por tener un amigo que ves tú que controla de su enfermedad, porque al final todos tenemos fibrosis quística, pero cada persona es un mundo. Y lo que a mí me viene bien, igual a ti no te viene bien. Y a veces esa línea fina a mí es la que me da miedo, ¿vale? Pero pues eso, porque pienso que tenemos una responsabilidad enorme, porque creo que podemos ayudar a muchos pacientes que, bueno, pues que igual no están tan centrados en la enfermedad como otros, que ahora mismo la adolescencia es la etapa que yo creo que cualquiera de los representantes de las asociaciones que estamos aquí sabemos que es un problema, bueno, pues muy común en todas, que es una etapa rebelde, que no quiero tomar medicación, no quiero hacer fisio, no quiero. Y yo creo que es una labor del paciente, porque a veces no hay mejor psicólogo que quien ha vivido y sufrido lo mismo que tú.
O sea, al final es muy buen psicólogo el que ha pasado la misma fase que tú has pasado, con la misma enfermedad, pero con mucha responsabilidad. Yo creo que la frase importante es no somos médicos, nuestra responsabilidad es muy grande, pero podemos ayudar a muchos pacientes. Y poder ser mentores, ¿no? Es una especie como de mentoría, es decir, Sí. bueno, yo de alguna manera te acompaño, ¿no? Eso es. No significa que yo tenga la verdad, tengo mi propia verdad, pero cuanto menos sí puedo ser útil para otras personas. De hecho, el prepararte en tu propia enfermedad, tu autocuidado, te puede llegar a ahorrar ingresos, te puede llegar a ahorrar consultas innecesarias, idas a urgencias. O sea, al final, el que el personal sanitario te ayude a ti a formarte para ser experto en lo que tú sufres, repercute luego en la economía general, porque, ¿sabes? O sea, que yo pienso que es un papel positivo. Sin duda. Y en la salud, economía, salud. Al final estamos todo el rato hablando de lo mismo, Sí. porque todo se retroalimenta. Si os parece, vamos a dar paso a las preguntas. No sé si tenemos preguntas desde el público, nos pueden hacer llegar. Iban a recoger las preguntas, no sé si tengo algún compañero o compañera que en un momento dado las haya recogido. Hay un señor en primera fila, por ejemplo, que sí que nos va a pasar las preguntas en el mismo cuaderno, ¿eh? No nos importa, aquí nos hacemos a todo. Con el mismo cuaderno. ¿Sí? Venga, hagámoslo. Venga, yo lo intento y si no es así, me corriges. Vale, pregunta para Silvia Castro. Como perito del sistema público, ¿crees que por el hecho de tener FQ se debería dar un mínimo del 33%? ¿Por qué no hay criterios fijos que no dependan de la subjetividad del comité que evalúa a cada persona? Y él es Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, yo perito del sistema público no soy. Yo soy perito de lo social y de lo privado, pero del sistema público no. Pero sí que te hablo desde la experiencia, ¿no? y del conocimiento de la legislación actual en el tema del reconocimiento de la discapacidad, que sí que es una batalla que desde las asociaciones de fibrosis quística venimos luchando desde siempre, y es el reconocimiento de la discapacidad a las personas con FQ. Nuestro decreto actual es del año 99, hay un borrador que algún día verá la luz, porque ya en teoría iba a salir hace un año y seguimos esperando, pero lo que se valora en el decreto es la secuela, no es la enfermedad. Entonces, mientras que se valore la secuela, si no hay secuela, no se considera que haya una disminución de la capacidad, no hay discapacidad reconocida. Entonces, actualmente esa es nuestra circunstancia, que las tablas y los baremos pues dicen que conforme a lo que marcan las personas con fibrosis quística, que cumplen, que tienen una función pulmonar por encima del 60%, que no tienen ingresos hospitalarios, no necesitan otro tipo de cosas, pues no tienen discapacidad reconocida. En el nuevo modelo de la discapacidad se valora el enfoque biopsicosocial, incluso con una opinión de la persona que se está valorando la discapacidad, que no sabemos si eso será positivo o no, porque si las personas con fibrosis quística normalmente suelen ser personas que tienen mucha afán de superación, de mejorar y de estar bien, si te van a preguntar luego en un psicotécnico cómo llevas tu día a día y tú dices muy bien, hago bici, me subo montañas como Blanca, pues entonces tú no tienes discapacidad ninguna. Entonces eso es un arma de doble filo y que ese es el problema. El problema, yo considero que está en los recursos económicos, porque si consideran que todas las personas con una enfermedad tienen discapacidad, ¿qué recursos se pueden beneficiar luego esas personas? ¿De dónde dotamos esos presupuestos? Y que al final, desgraciadamente, todo redunda en los presupuestos y en la economía. Sin duda. Que la resiliencia sea premiada, no sea ignorada. Claro, la resiliencia como premio y como superación, ¿no? Como reconocimiento. Que habría que articular otros mecanismos políticos para beneficiar a esas personas, que sean buenos cumplidores, que tengan adherencia al tratamiento, que eso se premie o se bonifique de alguna forma. Ese sería el camino, pero la realidad y lo que tenemos en los papeles que los conocemos es que se valora la secuela. Sí, los refuerzos positivos siempre suelen tener mejor, ¿no? Mejor resultado. Bueno, me pone, no es una pregunta, así que voy a leer lo que Antonio nos ha escrito. Como paciente adulto de FQ, con muchos años de evolución en la enfermedad, creo que es interesante incluir en el debate la compatibilidad de los autocuidados que requerimos con la jornada laboral a tiempo completo y todas las demás responsabilidades que conlleva el día a día de cualquier familia con hijos.
A ti te miro, Alejandro. ¿Quieres, aunque no sea una pregunta, querrías añadir algo? Añadir, desde luego, que es una realidad a la que antes comentaba, por eso es una cuestión que va más allá, que la atención centrada en la persona también nos aporta la posibilidad de pensar en otros espacios y en la afección que tiene en otras dimensiones, como puede ser la del empleo, pero también la educación, el ocio y el tiempo libre o la vida comunitaria, que a veces se quedan muy relegados y no los incorporamos a nuestros discursos, pero desde luego en COCENFE, por ejemplo, lo tenemos muy claro y de hecho estamos, aparte de los programas de empleo y demás, sí que vemos la necesidad de una parte de sensibilización con el sector empresarial, con los procesos también de selección y es una cuestión de sensibilización y también de derechos. Es decir, no es solamente una cuestión que esté sujeta a la voluntad de algunas personas, o que si lo está, igual no debería estar tan sujeta como comentábamos antes de la valoración del grado de discapacidad, que no puede ser solamente que la esperanza esté en una percepción o en una cuestión de voluntad. Pero vamos a añadir desde luego que sí, que no dependa del nivel de inteligencia social y emocional de cada persona, porque eso es variable, como bien saben, sino que sea más una cuestión de justicia social, ¿no? A colación de lo que tú antes también has comentado. Hay otra pregunta. Carlos pregunta lo siguiente a la doctora Castillo. Cada persona es única en cuanto a carácter. Cuando encontramos un médico o médica, arisco arisca, con poca empatía, que solo va a la parte médica, ¿crees que debemos exigirle esa calidad humana que hace más llevaderas esas noticias duras que a veces se nos dan? A ver, el problema es que si tú exiges a una persona que de base es arisca una atención empática, yo creo que al final es un choque de trenes que está abocado a la autodestrucción. Entonces, sí que es verdad que hay que intentar llegar a un entendimiento. Yo creo que ya queda muy poca gente arisca en la atención sanitaria, pero algunos los hay. Y sí que es verdad que hay que intentar llegar a un acuerdo, a un entendimiento y quizá ahí, más que dirigirse directamente a esa persona arisca, yo creo que involucrando al resto del equipo sanitario, como decíamos antes, enfermería, los auxiliares, muchas veces son ellos los que a nosotros nos pasan el mensaje de felicítale porque ha hecho esto en el colegio, o pues a lo mejor involucrando al resto del personal sanitario pueden decirle a esa persona, oye, mira, hoy está mal, la función pulmonar le ha salido mal, pero es que ha tenido este problema personal, pregúntale, o no sé, creo que de entrada decirle a esa persona tienes que ser más empático conmigo cuando no lo es, va a ser contraproducente. Sí, puede generar una reacción, ¿no?, opuesta a lo que Sí. deseamos. Voy a pedir un aplauso a todas aquellas personas profesionales, no profesionales, que sí son empáticas, que sí hacen de puente, por favor, que nos escuchen bien alto. Y para finalizar, última pregunta, Silvia Castro. ¿Se plantean en las asociaciones implantar lo que han comentado en mentoría de unos pacientes a otros para superar momentos? Por el momento que se ha organizado, no tengo noticias, pero que sí que es una buena idea y que es una buena propuesta que se pueda hacer algún programa de mentoría de pacientes expertos, que quizás podamos llevar a elaborar algún programa o algún servicio de ese tipo. Yo conozco la mentoría y la mentoría social, por ejemplo, que se hace para otro tipo de situaciones y funciona realmente bien. Así que quién sabe, igual de este congreso. Levanta las cejas Juan da Silva haciendo así. Para el siguiente igual. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros cuatro. Muchas gracias porque es tremendamente importante poder dar los mensajes desde la naturalidad, desde la tranquilidad de saber que estamos haciendo camino y que nos necesitamos como equipo y que estamos aquí para ello. Un fuerte aplauso para ellos.